amor es un sentimiento que hace que las personas se rebelen incluso contra ellas mismas. Hola amigos. Los que piensan que Sila terminará con su nueva serie, ¿qué piensan ahora? El sujeto de nuestro video de hoy, Esla Turkoglu, fue el invitado de Hakan Gense, uno de los periódicos más importantes de Turquía, Hürriyet, y concedió una larga entrevista. Prepara tu té y café, te espera una gran entrevista. Esla respondió con sinceridad todas las preguntas, desde su vida amorosa hasta su vida empresarial. Le presentaremos la entrevista en forma de pregunta y respuesta, y también daré mis propios comentarios. Las preguntas que te estás haciendo pueden estar al final, por favor no olvides mirar hasta el final. La pregunta que creo que te interesará más. ¿Cambiarías por alguien a quien quieres mucho en tus relaciones? Cambié porque me enamoré, pero lo hice sin darme cuenta. No hay necesidad, porque si estamos en una relación, ¿por qué cambiarnos? Nunca podré ser la persona en tu cabeza. Ya estoy viniendo a ti como Sila puro. No me cambies, aunque no te convenga, di no, que es tarde. Me pregunto qué característica de Jalil ha cambiado en mí. Escribe en los comentarios. ¿Alguna vez el amor oscureció tus ojos? Fue de niño. Cuando seas adulto. No estoy enamorado en este momento y supongo que no puedo estar enamorado, no lo sé. ¿Por qué? ¿No crees en el amor? Hay ese sentimiento puro en la infancia, te enamoras, te miras, te avergüenzas. Ahora mismo no existe tal cosa. El amor es mi profesión en este momento. Primera pregunta. He estado viendo su nombre en tendencias en las redes sociales durante mucho tiempo. He estado buscando al respecto pero no hay mucha información. Me pregunto, ¿quién eres? Respuesta. Soy Sila, nací en Esmirna Bornova. Crecí en un ambiente de barrio. Tengo 23 años. Somos 3 hermanos, tengo 2 hermanas mayores, soy la menor de la casa. Por eso estoy un poco malcriado. No recuerdo ningún recuerdo infeliz cuando volví a mi infancia. Siempre fui un niño feliz y libre. Segunda pregunta. ¿Hay alguien en tu familia que se ocupe del arte? ¿Cómo llegaste a esta industria? No. Respuesta. Participé en un espectáculo de teatro cuando estaba en el jardín de infancia, pero no lo recuerdo en absoluto. Lo vi después en las fotos. Así que pensé que lo tenía desde entonces. Risas. Yo también era un niño muy codicioso. Jugué voleibol un tiempo, luego me interesó la pintura, tuve campeonatos. De hecho, mis maestros solían decir, te prepararemos para las bellas artes, serás pintor. Tercera pregunta. ¿Por qué no continuaste desde allí? Respuesta. Solía obsesionarme con las críticas de la gente muy rápido y me rendía de inmediato. Uno de mis profesores de literatura favoritos en el 3er grado de la escuela secundaria dijo, estamos formando un equipo de teatro amateur, nos encantaría verte entre nosotros. ¿Vendrás? Dijo. Estuve de acuerdo. Entonces me di cuenta de que me encanta ese sentimiento de equipo, detrás del escenario. Voy allí todos los días y puedo seguir sin importarme las críticas de la gente. Pensé, creo que he encontrado mi profesión. Le dije a mi familia que no lo querían porque al principio tenían muchos prejuicios contra Estambul. Cuarta pregunta. ¿Cómo rompiste ese prejuicio? Respuesta. Soy una chica muy testaruda, me lo propongo. Después de un tiempo, se convencieron y me mudé a Estambul. Quinta pregunta. ¿Has pensado en ir a la universidad? Respuesta. Justo en el año en que hice el examen de la universidad, recibí una oferta de la serie de televisión Crying Anne, que fue mi primera experiencia actoral. La universidad también fue archivada. Desde entonces, no he tenido la oportunidad de trabajar activamente. Me alegro de que no fueras a la universidad, y vinieras ante nosotros con confianza en tu talento, Sila. Siempre puedes ir a la universidad. Pregunta 6. ¿Cómo te descubrieron? Respuesta. Me descubrieron en Instagram. Una agencia que vio mis fotos en el teatro se acercó a mí. Me enviaron una sesión de prueba y me aceptaron. Séptima pregunta. ¿Cómo lograste ser seleccionado cuando no tenías experiencia? ¿Recuerdas la primera vez que te paraste frente a la cámara? Respuesta. No me mires como actor, en realidad soy una persona muy tímida. Cuando me puse frente a la cámara por primera vez, había una obra grande y muy exagerada porque yo venía del teatro.
Me dijeron, este no es el caso. Y con el tiempo lo descubrí. Cambié a Oath después de Don't Cry Mother, era un drama diario. Luego Guardia y ahora Cranberry Sorbet. Octava pregunta. ¿Pensaste en ese momento que tu trabajo te llevaría al papel protagónico, y que tu fama traspasaría las fronteras del país? Respuesta. Cuando comencé a actuar, mi objetivo nunca fue ser un papel principal. Partí con el placer que sentía por este trabajo. Ese proceso me trajo aquí. Novena pregunta. ¿Qué significa para ti actuar en este momento? Respuesta. Un camino sin fin. Descubrir algo sobre mí mismo a través de la actuación me hace muy feliz y aumenta mi entusiasmo. Es por eso que actuar es imprescindible en mi vida. Décima pregunta. ¿Por qué crees que te siguen tanto? Hacen decenas de publicaciones sobre ti, y siempre te ponen en la lista de tendencias. Respuesta. Creo que la razón es la sinceridad y la actitud ante la vida. Desde mi primer trabajo, siempre he mostrado el mismo sila a la gente. Traté de ser sincero con ellos. Lo tengo claro, no he cambiado nada. Tal vez a esta gente le guste. Pregunta. Dijiste sinceridad. Entonces, ¿cómo te describirías a ti mismo de la manera más sincera? Respuesta. Me convierto en un espejo para la persona que tengo delante. Cuando él se acerca a mí, yo también me acerco a él. Yo digo. Soy claro y directo, si hay algo que no me gusta lo digo abiertamente. No puedo mentir, se puede decir directamente de mi cara, me sonrojo, lo estropeo. Pero a veces la gente puede percibir mal la honestidad. Perdí a la mayoría de mis amigos por esto, nos desmoronamos. Pregunta, ¿estás tan tranquilo como pareces? Respuesta. En realidad, no estoy nada tranquilo. Experimento mis emociones hasta los extremos. Puedo enojarme con algo y subir y luego salir. Pero en mi vida empresarial, archivo esto un poco más. Temas como la injusticia y la injusticia me dan mucha rabia. No puedo quedarme callado ante la injusticia que se me hace no solo a mí sino a todos los que me rodean. Levantaré mi voz. Mi línea roja es injusta. ¿Es incluso dulce cuando una persona está enojada? Pregunta. ¿Cuál es el rasgo más molesto de tu amigo? Respuesta. Mantengo poca gente a mi alrededor, así que hay gente a mi alrededor que no malinterpretará lo que estoy haciendo. Pregunta. ¿Cuánta influencia tiene la belleza en tu éxito? No. ¿Por qué dices eso? ¿No te gustas a ti mismo? Sila se comportó con modestia aquí, y tu belleza nos encanta. Respuesta. Por supuesto que me gustó, pero no lo veo como una ventaja en lo que hago. Francamente, la apariencia no es importante para mí. En la industria. No para mí, pero importante para ellos. Espero que poco a poco vayan rompiendo esta percepción. Pregunta. He leído comentarios como My Emerald Eyes para ti. ¿Recibes ofertas interesantes de las redes sociales? Respuesta. Había alguien, constantemente proponía matrimonio. Insistió tanto en que estaba escribiendo a mi dirección de correo electrónico o algo así. ¿Qué diría Jalil si escuchara esto? Es broma, ¿estamos seguros de que esto le sucede a todas las mujeres famosas y hermosas? Vamos, pregunta por Jalil. Pregunta. Si pudieras decir una cosa sorprendente sobre ti, ¿cuál sería? Respuesta. El tamaño de mi pie es 40. La gente a menudo se sorprende por esto, incluso me lincharon en las redes sociales, pero me encanta. ¿Sabías antes que el número de pie de Sila es 40? Pregunta. ¿Caes en tales críticas? Respuesta. Estoy muy abierto a las críticas. Pero lo uso o no, dependiendo de la dosis y el motivo. Si me linchan porque tengo los pies grandes, no es mi preferencia. Me gusta mucho Sagan Irmak. Todo actor quiere aparecer en la pantalla grande, y yo soy uno de ellos. Me gusta mucho Sagan Irmak. Cuando comencé mi primer trabajo, deseaba que pudiéramos trabajar juntos algún día. Además de actuar, mi mayor pasión es cantar. Por eso me encantaría participar en un musical. No soy una mujer muy romántica. No soy muy realista, soy equilibrada en la relación. En mi marco de felicidad, estarán mi perro, mi familia y un enorme escenario de teatro. ¿Ya vengo a ti como pura Sila? Pregunta. Permítanme comenzar con el nombre de su nuevo trabajo y preguntar, ¿alguna vez has vomitado sangre y bebido sorbete de arándanos? Sí.
Y de nuevo me refugié en la justicia divina. Pregunta. En la serie, vemos familias de dos culturas diferentes, una de las cuales es conservadora, y el amor de sus hijos. ¿Crees que el amor cede ante las diferencias de idioma, religión, raza, cultura? No hay lógica en el amor. El amor es un sentimiento que hace que las personas se rebelen incluso contra sí mismas. Dices que nunca harás esto, pero te vuelves tan amante que puedes hacer cualquier cosa que dices que no harías. Por eso no creo que el amor escuche estas diferencias. Teníamos una línea como esta en los episodios anteriores. El amor es una discapacidad visual. Dura hasta que te casas. Cuando te casas, se te abrirán los ojos y te recuperarás. De hecho, puede ser cierto. Pregunta. ¿Qué dirías si te dieras una advertencia? En algunos puntos, los seres humanos son desagradecidos. No puedes salvar a todos, solo cálmate un poco. Vuelve a ti mismo. El egoísmo es egoísta, pero a veces deseo hacerle eso a algunas personas. ¿Has sido agraviado? He estado, sí. ¿Cuál es el trato? ¿Eres vengativo? Yo nunca. ¿Existe tal cosa como la justicia divina? Yo creo en ella. Hagamos lo que hagamos, lo vivimos de alguna manera. Si estuvieras enamorado como tu personaje, ¿tomarías a tu familia en tu contra? Esto es algo en lo que pienso mucho. A veces digo que el amor no tiene lógica. Por un lado, la familia es muy importante, es posible que no pueda enfrentarlo. No puedo dar una respuesta clara a esta pregunta. Pregunta. ¿Cuál fue la razón por la que eligió su papel en este drama? ¿Personaje o tocar vidas diferentes? Cuando leí el guión, nunca pensé en el personaje. Aunque no soy un personaje de la naturaleza, me gustaría ser parte de este trabajo. Porque estamos tratando de mostrarle a la audiencia las situaciones negativas vividas no solo por una familia, sino por ambas familias, y dar el mensaje de que este prejuicio que hemos creado entre nosotros es innecesario. No puedes salvar a todos, cálmate un poco. Última pregunta. Tienes 23 años. Hay tantos jugadores nuevos de tu edad. ¿Cuál es la diferencia? No puedo hablar por la mayoría de mis compañeros jugadores. Cuando me encuentro con muchas personas que no son actores pero quieren ser actores, veo que la mayoría de ellos prefieren actuar por fama o dinero. Lo más probable es que me estén observando porque no tengo esto si quiero hacer un trabajo correctamente. Sí, amigos, hemos llegado al final de la entrevista, y espero que hayan recibido las respuestas a las preguntas que desean. ¿Sentiste que estaba reprochando a Jalil? No olvides escribir tus opiniones en los comentarios.